Hoy en el día de hoy vamos a hacer un video para los alumnos de cuarto año de secundaria del Colegio Amancio Varona que tiene que ver con la continuación del sistema nervioso. El día de hoy vamos a ver todo lo que es la clasificación del sistema nervioso. Se divide en dos bloques, en el sistema nervioso de relación o somático y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿no? El sistema nervioso de relación o somática, a su vez, tenemos que se divide en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, aunque en una clasificación más encontramos el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso central se divide en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está formado a su vez por el cerebro, el centro de la inteligencia a nivel de la corteza cerebral, el cerebelo que está relacionado con el equilibrio y el tronco encefálico, también llamado tallo cerebral. El tronco encefálico está formado por tres componentes que ya lo habíamos mencionado: el mesencéfalo, también llamado cerebro medio, la protuberancia anular o puente de Barolio, el bulbo raquídeo, también llamada médula oblongada, donde se encuentra el centro de la respiración, centro del cardiorregulador, incluso el centro de la náusea, del vómito, del hipo, estaría aquí en el bulbo raquídeo. Mientras que la médula espinal, básicamente es el centro de los actos reflejos, como se va a exponer más adelante. En cuanto al sistema nervioso periférico, habíamos dicho que está formado por nervios y ganglios. Los nervios pueden ser de dos tipos: los nervios craneales, que son 12 pares, ahí está. El par craneal más largo del cuerpo sería el nervio vago o neumogástrico. Y los nervios raquídeos, que serían, que también se llaman nervios medulares, que son aproximadamente 31 pares. Y obviamente serían 8 pares cervicales, 12 pares dorsales, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxígeo. Recuerden que el nervio raquídeo más largo del cuerpo es el nervio ciático, que sale básicamente del plexo sacro. Ahí está, el nervio ciático que sale del plexo sacro. Muy bien. En cuanto al sistema nervioso autónomo vegetativo, vamos a encontrar que existen dos tipos: el sistema nervioso simpático y antagónico. Los dos tienen que trabajar conjuntamente porque son antagónicos. ¿De acuerdo? Mientras que una regula una función, la otra tiene que realizar la función contraria para alcanzar un equilibrio. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático, también llamado toracolumbar, porque de ahí salen los nervios de la parte torácica y de la parte lumbar, está encargado de realizar, por ejemplo, la taquicardia, relacionamos con los receptores B1, la taquimia, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, la midriasis, la abertura de la pupila, broncodilatación, relacionado con los receptores beta 2, la vasoconstricción y finalmente la eyaculación, ¿no? Todo esto lo realiza el sistema nervioso simpático. Mientras que el parasimpático, también llamado cráneo sacro, obviamente porque de aquí salen los nervios de la parte del parasimpático, entonces realiza todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si el simpático realizaba taquicardia, el parasimpático realiza bradicardia. Si el simpático realiza taquimia, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, el parasimpático realiza bradimia, la disminución de la respiración, ¿no? De la frecuencia respiratoria. Si el simpático realiza midriasis, el parasimpático realiza miosis, o sea, cuando se cierra la pupila. Si el simpático realiza broncodilatación, el parasimpático realiza vasodilatación, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces, y finalmente el parasimpático realiza lo que es la erección del pene, ¿ya? Todo lo que es la defecación, la salivación, incluso la micción, se relaciona con el sistema nervioso parasimpático. Hay que tener en cuenta que las fibras del sistema nervioso simpático son de dos tipos. Tenemos la fibra preganglionar, miren acá, esto sería la médula y acá sería la fibra preganglionar, que es corta, ¿ya? Y en cambio, la fibra postganglionar es larga en el sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Entonces, repito, acá tenemos dos sinapsis, miren acá, primera y segunda. Entonces, en esta sinapsis que vemos aquí, que interviene la famosa adrenalina. En cambio, cuando la fibra nerviosa se une ya con el órgano efector, aquí se libera la famosa noradrenalina. Por eso que se dice que el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático es la noradrenalina. ¿Ya? Pregunta de examen: ¿cuál es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático? Sería la noradrenalina, entre la fibra y el órgano efector, ¿no?, que va a realizar la acción. Entonces recuerden que en el simpático la fibra preganglionar es corta y la fibra postganglionar es larga. Muy diferente en el parasimpático, miren acá, la fibra preganglionar es larga y la fibra postganglionar es corta. Entonces, en la primera sinapsis vemos que se liberó la acetilcolina y en la segunda, ¿no?, allá para la respuesta entre la fibra y el órgano efector, sería la acetilcolina. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático
sería la acetilcolina, como ya lo había mencionado en la clase pasada. ¿Ya? Entonces no se olviden, en el parasimpático la fibra preganglionar es corta y la fibra postganglionar es, disculpen, la fibra preganglionar es larga, mientras que la fibra postganglionar es corta. ¿Y cuál es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático? Tenemos la acetilcolina. En cuanto al encéfalo, ya en sí en el estudio tenemos diferentes componentes como el cerebro, que habíamos dicho que el cerebro deriva del telencéfalo. Es una masa, es la masa más grande del sistema nervioso anterorostral, su ubicación, y su función básicamente es el control de todo el mundo interno y todo el mundo externo. Las características de un cerebro normal pesa aproximadamente entre 1200 a 1400 gramos y el tamaño es de 17, obviamente, por 13 por 14 centímetros. Localización se encuentra básicamente en la cavidad craneal formada por los huesos del cráneo y las fisuras. En la cara externa tenemos la cisura de Rolando, que aquí lo vamos a ver, la cisura lateral de Silvio y la cisura perpendicular externa, ¿de acuerdo? En la parte interna se encontramos ya la cisura calcarina, que tiene que ver con la visión, el calloso marginal y la cisura perpendicular interna. En las caras tenemos una cara externa, interna e inferior. Hay que tener en cuenta que el cerebro presenta 5 lóbulos, ya como lo vamos a ver a continuación. Entonces vemos aquí un dibujo claro de la cara externa del hemisferio cerebral. Tenemos ahí 5 lóbulos, el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Tenemos 4 lóbulos, que de aquí vamos a mencionar cuál es el quinto, y también tenemos las cisuras, como habíamos mencionado, ¿no? La cisura de Rolando, acá está, también se llama cisura central, es la que divide al lóbulo frontal del lóbulo parietal. La cisura de Silvio, también llamada cisura lateral, que es la que divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Exactamente en la parte interior, en el fondo de la cisura de Silvio, vamos a encontrar el quinto lóbulo, ¿no? Que se llama Isla del Rey o la ínsula, ¿no? Entonces, si nos pregunta cuál es el quinto lóbulo cerebral, sería el lóbulo de la Isla del Rey o el lóbulo de la ínsula. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Y finalmente tenemos la cisura perpendicular externa, que está dividiendo lo que es el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Ahí estaría la cara externa del hemisferio cerebral, ¿no? Hay dos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, ¿no? Y en medio estaría el cuerpo calloso. Muy bien, la parte externa del cerebro que vemos allí, que mide aproximadamente 5 milímetros, se llama corteza cerebral. Y su función es el centro de la inteligencia y del pensamiento consciente. Ahora tiene capas, miren acá, y las capas son las siguientes, ¿no? Tienen la capa molecular o plexiforme, la capa granulosa externa, la capa piramidal interna, la granulosa interna, la piramidal interna, que allí presenta las células piramidales de Betz, y finalmente la capa fusiforme. Estas serían las capas básicamente de la corteza cerebral, ¿ya? Capa molecular o plexiforme, la capa granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y la capa fusiforme. Exactamente en la capa piramidal interna de la corteza cerebral se encuentran las famosas células piramidales de Betz. Muy bien, vimos acá la cara interna del hemisferio cerebral. Como habíamos dicho, presenta algunas cisuras importantes como la cisura perpendicular interna, ahí está, y la cisura calcarina, ¿no? Que tiene que ver a nivel del lóbulo occipital con la visión. Y toda esta unión entre los dos hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, encontramos lo que es el cuerpo calloso, y el cuerpo calloso es sustancia blanca. Entonces, vamos a ver algunas partes en la cara interior del hemisferio cerebral, como por ejemplo la circunvolución del hipocampo, el gancho del hipocampo. Tenemos la cisura lateral de Silvio, que era la parte externa, y no, tenemos aquí la circunvolución frontal interna, ahí está. Tenemos el fornix, tenemos el lóbulo paracentral, el lóbulo de la precuña y el lóbulo de la cuña. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí entre los datos importantes tenemos el cuerpo calloso, que está formado por sustancia blanca y es la que une los dos hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. En cuanto a las áreas de Brockman, tenemos aquí lo siguiente, ¿no? En el lóbulo frontal se ubica, por ejemplo, miren acá, se ubica, por ejemplo, la corteza motora primaria, la corteza motora secundaria o asociativa, se ubica el campo ocular frontal, se ubica 9, 10 y 11 sería la corteza prefrontal, ¿no? Ahí está, que es el área de los procesos intelectuales superiores. Además, en el lóbulo frontal encontramos el área 44 y 45, que es el área de Broca. El área de Broca básicamente te permite
Bueno, el área de Broca básicamente te permite expresarte correctamente, ¿no? Entonces, muy bien. Luego tenemos el lóbulo parietal, ¿no? Donde encontramos el área 1, 2, 3, que se le considera el área somatosensorial primaria, ¿ya? Y a esta área somatosensorial primaria se le conoce como el área del tacto. Ahí está. El área 5 y 7 se le llama corteza somatosensitiva de secundaria o de asociación, también relacionado con la esterognosia. La esterognosia básicamente permite reconocer objetos sin verlos, ¿ya? Ahí está, esta es la esterognosia. Hay que tener en cuenta que en el lóbulo parietal encontramos el área 43, y el área 43 es el área del gusto, ¿no? La corteza auditiva que tiene que ver con el área del gusto. En el lóbulo occipital encontramos el área 19, 18 y 17, ¿no? Que tiene que ver con el centro de la visión. Hay que tener en cuenta que el área 19 es la corteza visual asociativa, ¿no? Área de la visión. 18, área corteza visual asociativa, área de la visión también. Y el área 17 es el área de la corteza visual primaria, que tiene que ver con el área de la visión. Muy bien, el lóbulo temporal encontramos, por ejemplo, el área 41, 42. El área 41, 42 es el área de la audición. Ya entonces, corteza auditiva primaria, área de la audición, lóbulo temporal. Y el área 22, que se ubica en el lóbulo temporal, es el área de Wernicke, ya que te permite entender lo que te están diciendo. Entonces, recordarán que en el lóbulo frontal se encuentra el área de Broca, que te permite, obviamente, expresarse correctamente, te permite hablar correctamente, en cambio, y te permite leer correctamente. En cambio, el área de Wernicke te permite entender lo que te están diciendo y entender lo que estás leyendo, ¿ya? Una lesión, por ejemplo, del área de Broca, que es el área 44-45, causaría la afasia motora, ¿ya? O sea, te impediría hablar correctamente y leer correctamente. En cambio, el área de Wernicke, una lesión te permite, por ejemplo, te va a causar una falla sensorial. Entonces, ¿qué significa eso? Que no vas a poder entender lo que te están hablando y tampoco vas a comprender lo que estás leyendo. Entonces, no se olviden, jóvenes, que en el cerebro, en el lóbulo frontal, encontramos la corteza motora primaria, que tiene que ver con el movimiento. Tenemos el área 6, que son áreas de Brockman, la corteza motora secundaria asociativa, ¿sí? Y la 8 es el campo ocular frontal. En el parietal encontramos el área 1, 2, 3, ahí está, que es el área somatosensorial primaria, que es el área del tacto, pregunta de examen, ¿no? Aquí respondes al dolor, al tacto, todo eso. El área 5 y 6 es el área de la corteza somatosensitiva secundaria o de asociación, el esterognosia, que te permite reconocer objetos sin verlos, por ejemplo, solamente con tocarlos, ¿no? Imagínense. Muy bien, y en el lóbulo parietal encontramos el área 43. El área 43, no se olviden, es el área del gusto, porque ahí se ubica básicamente la corteza gustativa. Ya en el occipital, en el lóbulo occipital encontramos el centro de la visión. Área 17, 18 y 19, que tienen que ver con el área de la visión, como yo lo mencioné. En el lóbulo temporal encontramos área 41 y 42, que tiene que ver con el centro de la audición. Corteza auditiva primaria, centro de la audición. Y recuerden que en el lóbulo frontal se encuentra el área de Broca, área 44-45, que tiene que ver con la capacidad que la persona tiene de poder hablar coherentemente y leer, y leer correctamente. Una lesión del área de Broca causaría la afasia motora. En cambio, en el lóbulo temporal se encuentra el área 22, que es el área de Wernicke, que te permite entender lo que te están diciendo y entender lo que estás leyendo. Una lesión del área de Wernicke se llamaría afasia sensorial. Entonces, lesión del área de Broca, afasia motora. Lesión del área de Wernicke, afasia sensorial.